Hace algo más de 200 años, el ejército de Francia, al mando de Napoleón Bonaparte, invadió el norte de África en la conocida como Campaña de Egipto, con 38.000 soldados y un grupo de civiles que formaban la élite científica de la época. En total, 154 sabios y especialistas, entre los que había matemáticos, astrónomos, ingenieros, naturalistas, arquitectos, dibujantes, filólogos, expertos en caracteres latino, griego y árabe, geólogos, historiadores, etc. El 21 de julio de 1798, Napoleón arengaba a sus tropas que estaban asediadas por 40.000 soldados mamelucos de origen turco, formados frente a la meseta de Gizeh, con su famosa frase: «Soldados, desde lo alto de estas pirámides, 40 siglos os contemplan». A pesar de la abrumadora fuerza turca, Napoleón tenía cañones y armas más modernas, por lo que logró la victoria, en la que sería conocida como la Batalla de las Pirámides. En fin, la historia continuó y años más tarde Napoleón se encontraba en París para coronarse emperador, mientras que los ingleses, al mando del almirante Nelson, hundían los 200 navíos de la flota francesa. Así, las tropas napoleónicas empezaron a sufrir todo tipo de escaseces. Enfermos, débiles e invadidos por los ingleses, comenzaron a perder poder y los tesoros que habían acumulado, entre ellos la famosa piedra Rosetta, que fue a parar al Museo Británico. Pese a todo, los científicos franceses habían realizado un extraordinario trabajo de campo. La recompensa de tantos esfuerzos fue la publicación, en febrero de 1802, de una obra titulada Descripción de l'Égypte, compuesta de 10 volúmenes, con 837 planchas de cuero grabadas que contenían más de 3.000 ilustraciones con datos etnográficos, zoológicos, botánicos, arquitectónicos y arqueológicos, realizados durante años a lo largo del Nilo y que cautivaron a Oriente. Acababa de nacer la egiptología. Cuando el ejército del sur, al mando del general Gizeh, iba en persecución del ejército mameluco, tanto hombres como animales estaban agotados, y el general ordenó un alto para descansar en las arenas del desierto y descargar los camellos al lado de unas viejas construcciones. De repente, bajo el peso de una caja de municiones, se abrió el suelo y ésta se hundió en él. Los soldados se asomaron por el agujero y descubrieron que la caja había caído dentro de una sala casi llena de arena, a la que no tardaron en bajar, hecho este que permitió la observación de uno de los templos más hermosos y enigmáticos de Egipto, Denderah. En tiempos remotos, hace miles de años, las orillas del Nilo albergaron templos o casas de sabiduría a todo lo largo del gran río, y el lugar era conocido como Akata, que los griegos tradujeron como Aiguiptos y que ha llegado hasta nuestros días como Egipto. Este pequeño pueblo está situado en la ribera occidental del Nilo, a 60 kilómetros al norte de Luxor. Era conocido como la Casa de la Vida, dedicado a la diosa Hathor y consagrado al estudio del cosmos. Su nombre proviene de la lengua arcaica original, Tanut
Rapta, que traducido significa el lugar donde Nut unificó el sol con Dios, que los griegos pronunciaron como Tentiris y Tentirá, y los egiptólogos como Denderá. Era esta la capital del sexto Eth, o Tzedpat, llamado también Nomo, que designaba la superficie cultivable de los territorios del Alto Egipto. Los egipcios estudiaron las estrellas, las constelaciones y sus movimientos, y comprendieron la manera en que el cosmos afectaba a sus vidas. En tiempos arcaicos, los sacerdotes planificaron la construcción de un templo observatorio en el cual poder realizar sus mediciones. A través del tiempo, distintos faraones como Pepi I, Amenemtap I, Tutmosis III, Tutmosis IV, Ramsés II, Ramsés III, etc., favorecieron el templo con distintas reconstrucciones, ampliaciones y decoraciones hasta el reinado de los Ptolomeos en el año 54 a.C., en el que se ponen los cimientos de una nueva reconstrucción que duró hasta el 23 después de Cristo y que es la que ha llegado hasta nuestros días. Hay también una necrópolis que incluye tumbas del período dinástico temprano. El área del templo principal tiene a su alrededor algunas construcciones del período romano. El conjunto tiene una monumental vía de acceso que está circundada por una enorme pared de ladrillos de barro de la época de los emperadores Domiciano y Trajano, que rodea el complejo y conduce a un área abierta. Las inscripciones indican que el templo original fue construido por reyes legendarios. Ya el faraón Khufu o Keops, alrededor del año 2600 a.C., ordenó reconstruir el templo sobre uno ya existente del 5400 a.C., siguiendo los planos del gran arquitecto Imhotep. Uno de los aspectos más enigmáticos de este templo es que ciertos papiros atestiguan y Heródoto confirma haberlo visto con sus ojos. Es el laberinto de Denderá, del que se afirma tuvo cientos de cámaras secretas que aún no han sido encontradas, por donde los estudiantes iniciados entraban para aprender lo relacionado con el círculo de oro y las enseñanzas sobre el movimiento de los astros que irían transmitiéndose de generación en generación. En su Historia de Egipto, escribe Heródoto: el laberinto sobrepasa aún a las pirámides. Este tiene 12 patios cubiertos con puertas que están unas frente a las otras, 6 sobre el lado del norte y 6 sobre sur, que se unen entre sí, y la misma pared las rodea a todas por el exterior. Y hay 2 clases de cámaras, unas bajo tierra y otras encima de estas, 3000 en el número, de cada clase 1500. El conjunto superior de cámaras que nosotros mismos vimos, examinándolas, damos cuenta de ellas, habiéndolas considerado con nuestros propios ojos, pero sobre las cámaras subterráneas solo nos enteramos de su existencia. Cada una de las salas del gran laberinto de la doble casa de vida contenía distintos grados de conocimiento, y los discípulos no podían ir más allá de lo que se les permitía. Habían sido instruidos para encontrar el camino de salida, pero eran advertidos de que si alguien por curiosidad
se apartaba de la sala de estudios que le correspondía, caería en el profundo foso de una mazmorra oscura y nadie iría en su rescate. Morirían de hambre y agotamiento porque serían incapaces de encontrar el camino de vuelta. El Círculo de Oro, formado por los maestros del número y la medida, tenían como única finalidad el transmitir del modo más puro posible el conocimiento divino del cosmos, heredado de sus antepasados atlantes. A este respecto, el vizconde Emmanuel de Rouget escribe en su informe al ministro de Instrucción Pública de Francia en mayo de 1864. Citaré un subterráneo descubierto por casualidad en la parte meridional del templo de Denderah. Su entrada estaba muy bien disimulada por una piedra movible que decoraba la sala. Daba acceso a una serie de pasillos y salas donde seguramente se llevaban a cabo pruebas iniciáticas. Nuestro sistema solar, en su recorrido a lo largo del cinturón zodiacal, en sus 25.920 años, ve aparecer 6 grupos principales de estrellas que se turnan y brillan sobre el polo norte. Tales estrellas, al ser el centro de las mediciones que afectan, determinan y dan origen a la vida sobre la Tierra, fueron representadas por la Gran Madre con orejas de vaca, la diosa Hathor, la diosa de la maternidad. Hace miles de años, en una noche del solsticio de verano, comenzaron las mediciones para la construcción del templo, siguiendo el recorrido de un grupo de estrellas que hoy conocemos como Draco o la constelación del dragón, que fue representada por un hipopótamo hembra, imagen de la diosa Isis. Situándose los sacerdotes a los 18,5 grados latitud norte, marcaron el eje del templo, donde establecieron la puerta norte por la que aparecería la estrella Zuban, en árabe cabeza de serpiente, la estrella principal de Alpha Draconis. Exactamente a 90 grados este del eje principal, marcaron el punto por donde sale la estrella que llamaron Sotis, la actual Sirio, por donde cada 21 de junio sale exactamente el sol en el solsticio de verano y que determinó la segunda puerta del complejo, dedicada a Isis. Sirio fue de gran importancia, ya que su aparición marcaba la fecha del desbordamiento del Nilo y después de 40 días, cuando la estrella desaparecía, el río volvía a sus niveles normales. Con la aparición de Sirio, los sacerdotes celebraban la fiesta del Año Nuevo en honor a Ra, y se honraba también a todos los dioses y diosas. El ritual comenzaba en el interior del templo, donde se decapitaban imágenes de Set y se recitaba la siguiente fórmula: en tanto que Ra triunfe sobre la serpiente Apophis, Hathor permanecerá victoriosa de sus enemigos. Luego, en procesión, se dirigían a la azotea y allí, en un templete, colocaban la imagen de la diosa Hathor, coronada y bellamente ataviada en su barca, junto a la corte divina, y a la hora señalada, los sacerdotes encendían el fuego sagrado, dando así comienzo al Año Nuevo egipcio. Con el correr del tiempo, la ciudad fue creciendo y también los edificios a su alrededor, como un templo dedicado al nacimiento de Isis, un sanatorio al que acudían los enfermos en grandes peregrinaciones, panaderías, cervecerías, graneros, dormitorios, etc. Es decir,
todo lo necesario para sostener a miles de personas. Entre tanto, los sacerdotes astrónomos iban anotando en sus papiros las conclusiones de sus investigaciones, que más tarde darían origen a las tallas de los muros y a su famoso zodíaco. Tan importantes eran estas mediciones cósmicas que el propio faraón debía jurar que nunca alteraría las fechas del calendario. Cerca de la entrada principal hay un templo dedicado al nacimiento de Aurus, con imágenes del dios Bes, benefactor de las parturientas y de la alegría. Hay que recordar que en el mito osiríaco, Set, el ego, asesina a su hermano Osiris, despedaza su cadáver y lo entierra en trozos en distintas partes de Egipto. Más tarde, en el tiempo, Isis, la divina madre Kundalini, busca y encuentra los 13 restos de su esposo y hermano. Levanta un templo en cada lugar del hallazgo. Recompone su cuerpo según los ritos de la momificación, que es lo mismo que explica la Cábala cuando nos habla de encarnar los poderes de los 13 sefirotes, según las distintas iniciaciones. Y a fin de vengar su muerte, ella se transforma y se une a su esposo. Él la fecunda y de su simiente nace Aurus, a quien su madre instruye en los misterios para que a la edad de vida recupere el trono de su padre Osiris. Al sur se encuentra un templo cristiano del siglo V, época en la que fueron mutilados los rostros de muchas de las figuras de los dioses egipcios. El edificio de Hathor, a diferencia de otros templos de Egipto, tiene las columnas unidas por muros muy decorados. El pronaos tiene 18 columnas con capiteles adornados con imágenes de la diosa Hathor, mirando hacia los 4 puntos cardinales, simbolizando la extensión de su influencia. El techo tiene inscripciones sobre el movimiento de los astros. Lamentablemente, los nómadas del desierto utilizaron los templos como refugio durante generaciones y encendieron muchas hogueras, y el humo acabó tiñendo las maravillosas inscripciones. En el primer salón, o sala hipóstila, llamado la Casa de la Vida, los sacerdotes transcribían en sus papiros los registros de sus estudios astronómicos, las oraciones de los rituales y los tratados teológicos. Allí, los sacerdotes de Hathor enseñaban a sus discípulos las artes y las ciencias. Desde su sala principal se accede a una cámara llamada el Salón de las Apariciones, donde se encuentra la capilla dedicada a Osiris, una de las cuales contiene el famoso zodíaco de Denderá, mientras que la otra ilustra sobre el mito de Osiris. También están allí los 6 salones dedicados al culto diario, como el Salón de las Purificaciones o de los Rituales Diarios, cuya puerta daba acceso directo al lago que los sacerdotes utilizaban cada mañana en sus rituales de limpieza antes de los oficios religiosos. El siguiente era el Salón de los Oficios, que daba acceso a una escalera de caracol que conducía a la azotea del templo, desde donde los sacerdotes realizaban sus mediciones astronómicas, y en la que la diosa Hathor era transportada en su trono dorado en los días de los solsticios. Por el lado izquierdo hay una escalera recta por la que bajaba la procesión llevando el fuego nuevo. Cerca de allí
estaba la capilla donde se guardaba la barca de oro utilizada en las procesiones el día de la luna nueva en el tercer mes de verano, que hacía su recorrido por el Nilo hasta el cercano templo de Edfú, dedicado a Aurus. En esas fechas se representaba la celebración del matrimonio entre Aurus y Hathor, que está grabada en el pronaos del templo. La diosa Hathor viaja a Edfú. El camino le lleva 4 días, en los que va realizando paradas con ritos y celebraciones. A su llegada es recibida con cantos y música. Aurus y Hathor se reúnen el primer día en el desierto, donde se sacrifican unos animales en representación de Set. Después se rinde homenaje a Ra y se celebra la victoria de Aurus sobre Set. La primera noche duermen en el desierto y al día siguiente van al templo de Edfú. Allí continúan los ritos y celebraciones para regocijo de los corazones de ambos. Al finalizar estos días, la diosa Hathor regresa a Denderah y en su camino de vuelta hasta el Nilo permanece silencioso. Resplandece el disco solar. Los hombres le aclaman, las mujeres festejan su paso. A medida que se recorre la longitud del templo, las puertas se hacen más estrechas, los techos más bajos, las cámaras más pequeñas, hasta llegar al santuario más profundo en el que se encontraba el trono de la diosa Hathor, bañado por la luz de la constelación del dragón, Alpha Draconis, y al que solo podían acceder el faraón y los sacerdotes. Al final del templo había otras 3 capillas que se decoraban a modo de inmensos papiros. Guardaban las efigies de los dioses con sus fórmulas secretas, oraciones, etc. Y en el subsuelo, una cripta donde se almacenaban los papiros con los escritos más misteriosos del culto en Denderah. En la azotea del edificio los sacerdotes observaban las estrellas y escrutaban el universo desde sitios estratégicos, como el templete desde el que esperaban la salida del sol para dar comienzo al año nuevo egipcio. Se puede decir que la astronomía comenzó en Denderah. Desde la azotea se llega a las capillas superiores en las que se ven escenas del mito de Osiris, donde su esposa y hermana Isis reconstituye su cuerpo con la momificación y más tarde, convertida en una halcón hembra, suspendida sobre el falo de Osiris, es fecundada dando nacimiento a Aurus, el íntimo. En el cielo de la segunda capilla se encuentra el llamado Zodíaco de Denderah, aunque debería ser llamado el Planisferio de Denderah, una gran losa de 2,55 metros de largo por 2,40 metros de ancho y casi 1 metro de grosor, lo que equivale a un peso de unas 16 toneladas, contiene anotaciones sobre la bóveda celeste. Representa el cielo visto desde la tierra, redondo como un círculo, cerrado como un cartucho, sustentado por los 4 dioses de los 4 puntos cardinales que soportan el universo sobre sus brazos levantados. El planisferio original se encuentra en el Museo del Louvre en París. Fue transportado en 1822 en un viaje repleto de incidentes. Para que no pesara tanto, el señor Le Lorrain, ignorante de su valor, lo cortó, perdiendo parte del diseño original, y dejó sobre el terreno la enorme figura de Nut, que con sus brazos extendidos indicaba la dirección astronómica del monumento, porque según él,
no tenían ninguna importancia. Desde que la magnífica obra llegó a Francia, arqueólogos, orientalistas y académicos del mundo entero publicaron cartas, críticas y memorias desde diferentes puntos de vista y dieron todo tipo de interpretaciones e hipótesis sobre este mapa del cielo, en los que cada uno trataba de echar por tierra las conclusiones de sus colegas. Corría el año 1825 y 12.000 años de historia con anotaciones de movimientos cósmicos como los que provocaron el hundimiento de la Atlántida no solo resultaban inconcebibles, sino que además no se correspondían con la versión bíblica que daba a la Tierra una antigüedad de 5.000 años, por lo que nuestro planeta aún no existía. Incluso Champollion tuvo la osadía de escribir en 1824 en su obra Compendio del Sistema Jeroglífico de los Antiguos Egipcios que la primera dinastía de faraones se remontaba al 5285 a.C., por lo que tuvo que retirar el libro para no herir a las almas piadosas y para no enfrentarse él mismo a la amenaza de excomunión promovida por el arzobispo de París. En este sentido, hay que tener en cuenta que muchos de los cálculos que se hicieron al comienzo de la egiptología son erróneos, ya que las fechas difícilmente puedan coincidir. La bóveda celeste está representada por un círculo que consta de 5 series principales de figuras en forma de espiral, que para los egipcios era el signo de la creación, no como un círculo cerrado, sino como un eterno comienzo. Estas son la Osa Menor, que marca el centro del planisferio, las constelaciones del hemisferio norte, los signos del zodíaco, las constelaciones del hemisferio sur y las 36 figuras de los decanos o décima parte en que dividían los 360 grados del círculo. Las figuras del zodíaco están alineadas a lo largo de la eclíptica, que es el círculo excéntrico. El eje que une Cáncer y Capricornio, que son los solsticios, apunta en dirección norte-sur y según esta ubicación, el eje transversal del templo está perfectamente orientado hacia el nacimiento helíaco de Sirio, es decir, el nacimiento del sol en el solsticio de verano. La cúpula celeste es sostenida por 8 figuras arrodilladas de Aurus y 4 de Isis, y rodeada por un círculo con hieroglifos. El planisferio tiene una doble vertiente. Por el lado astronómico representa el cielo con sus cálculos matemáticos, posiciones de las estrellas y fechas concretas. Por el lado filosófico es la representación del mito osiríaco con todas sus connotaciones y enseñanzas, y por ello los sacerdotes llamaron a los planetas según las peripecias y hazañas de Aurus para recuperar el trono de su padre Osiris y vencer a su tío Set. Hay 4 figuras que orientan sus báculos hacia donde está situado el punto del eje sobre el que gira el planeta, en el vientre del gran hipopótamo hembra, la constelación del dragón. Aurus el toro, Saturno. Aurus el rojo, el ensangrentado, Marte. Aurus, el que devela los misterios, Júpiter. Y Osiris, que representa a la constelación de Orión. Por otro lado, en el orden cósmico, Aurus el inerte, Mercurio, y Aurus, el dios de la mañana, Venus, están situados entre el Sol y la Tierra,
porque son planetas interiores, por lo que no se alejan demasiado del Sol ni entre sí mismos. Sin embargo, en el planisferio están muy alejados, lo cual es una prueba de que se ha querido destacar sus posiciones correspondientes a las causas que hacen en el transcurso de su trayectoria, las cuales se conocen como conjunciones para Mercurio y Venus, es decir, dos astros están en conjunción con el Sol cuando observados desde un tercero, generalmente la Tierra, se hallan en la misma longitud celeste, o sea, en una misma línea, y oposiciones para el resto de los planetas, que es cuando estos se encuentran diametralmente opuestos el uno del otro, a 180 grados. El eje del templo está ubicado a 71,5 grados hacia el noreste, el punto medio del pórtico principal, para que pudiera verse el paso de la estrella polar en la constelación del Dragón. A su lado está la representación de la constelación de la Osa Menor en la forma del chacal rojo, el cual tiene en su pata derecha a la estrella Polaris, por la cual se han guiado los navegantes contemporáneos. Ahora bien, la estrella Polaris está ubicada en el centro del planisferio, mientras que Alfa Draconis, en el vientre del hipopótamo, está ligeramente fuera del eje central. Esta desviación es producida por el movimiento elíptico de la Tierra y se conoce como precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios es el tercer movimiento de nuestro planeta. El primero es el de rotación sobre sí mismo. El segundo es el de traslación alrededor del Sol. Y el tercero es el retroceso espacio-temporal del punto vernal o equinoccial debido al cambio de orientación del eje terrestre en su movimiento de bamboleo o espiral. Este movimiento, casi imperceptible en cortos periodos de tiempo, supone sin embargo un retroceso anual considerable de 50,2 segundos, que aumenta en 1 grado en 72 años, 2 grados en 144 años, 30 grados en 2160 años, lo que equivale al sector ocupado por un signo zodiacal, y 360 grados para el ciclo completo de precesión que contabiliza 2160 por 12, 25.920 años, que es la duración del viaje del sistema solar a lo largo del cinturón zodiacal. Hace 4.800 años, Zuban era la estrella polar, y debido al movimiento de precesión u oscilación periódica del eje de la Tierra, paulatinamente dejó de marcar el norte terrestre, y gracias a cálculos muy precisos, los astrónomos egipcios determinaron hace 4.320 años que cuando la estrella Zuban de Alfa Draconis fuera reemplazada por Polaris, su civilización comenzaría su declive. El movimiento de precesión de los equinoccios fue descrito ya en el siglo II a.C. por el filósofo griego Hiparco de Nicea. Supieron también que el sistema solar en su viaje afecta al ser humano desde su nacimiento y lo dividieron en 12 sectores, y para diferenciarlos los caracterizaron con un animal, lo que hoy llamaríamos signos zodiacales. Para facilitar su comprensión, se tomó el león como punto de partida del sistema de interpretación.
La constelación de Leo aparece como un punto infranqueable. Ya el venerable maestro Samael Aun Weor explica que al final de toda raza, ésta se enfrenta al león de la ley. Por lo tanto, el primer grabado es un león sobre una manjit, la barca o arca salvadora, de aquellos que formaron el éxodo atlante, representada por una serpiente. Una mujer de pequeño tamaño está asida a la cola del león guía. Es Nut, que se encamina hacia una nueva manifestación. Detrás está Iset, o Isis, la Virgen, la gran Madre Naturaleza, quien ha dado nacimiento a todas las cosas. Es el signo de Virgo. Ella es el origen y por eso lleva consigo una espiga que contiene el germen creador e indica que la espica o espiga es la estrella más brillante de su constelación, a 260 años luz de la Tierra, y que Hiparco de Nicea tomó como referencia para determinar la precesión de los equinoccios. Le sigue Num, el que modela la Tierra para crear las formas humanas. El dios con cabeza de carnero era también llamado el Señor de la vida futura. En la tercera representación está la balanza, el signo de Libra, la justicia divina. En el Egipto faraónico, los conflictos importantes se resolvían durante el mes dedicado a la balanza, ante una piedra consagrada a tal efecto, sobre la que había una balanza de oro y alrededor de la cual se sentaban 22 jueces. Luego le sigue el signo del escorpión, Escorpio. Después viene Sagitario, mitad caballo, mitad hombre. Le sigue el signo de la cabra, Capricornio. Detrás está la representación de la constelación del aguador, Acuario, quien vierte agua desde 2 cántaros. Los 2 peces que vienen a continuación y que aluden al signo de Piscis están unidos por un cordón y separados por el jeroglífico del agua. A su lado está el símbolo de Aries, la imagen del carnero sagrado con que fuera representado Amón, cuyo templo principal está en Tebas. Sigue el signo del toro, Tauro. La pareja que viene detrás es el símbolo de Géminis, los gemelos. Ellos son Osiris e Isis. Por último está el signo del cangrejo, Cáncer. En cuanto al orden de los signos zodiacales, la tradición hace que se inicie bajo la imagen del Cordero y el signo de Aries en el mes de marzo. Y ese orden es el que nos ha llegado hasta la fecha. Pero aquí el mensaje es más profundo. Los sacerdotes, que eran quienes se ocupaban de la transmisión de los datos históricos y espirituales, colocaron un león con la cabeza dada vuelta, con las fauces abiertas, sacando la lengua y las patas delanteras apoyadas sobre el jeroglífico del agua. Alegoriza la inmersión del continente Atlante. Es la imagen del cataclismo. Los egipcios anotaban las crecidas del Nilo con unas líneas en zigzag, con la que significaban el movimiento del agua. 3 líneas era la crecida del Nilo, 5 líneas anunciaban un diluvio y 7 u 8 un gran cataclismo. Pues bien, como queriendo advertir que todo este estudio procedía de los anales atlantes, tallaron las marcas del agua alrededor de todo el conjunto, en total 8. Realizar una obra de semejante envergadura tiene que cumplir con un propósito señalado.
Los sacerdotes de Aa-Kapta, el Egipto milenario, los maestros de la medida y del número, conservaban en los anales de su historia el recuerdo del hundimiento de la Atlántida y en sus conciencias la experiencia directa de la primera patria, Aha-Memta o Amenti, las dimensiones superiores de donde adquirieron a través de la experiencia directa todo el conocimiento para dejarlo tallado en la impresionante mole de piedra. Decían los antiguos celtas: nosotros lo único que tememos es que el cielo caiga sobre nuestras cabezas. Quizás no todos comprendieran el significado de esas palabras, pero los druidas sabían que miles de años atrás las aguas se llevaron un continente entero. ¿Qué propósito habría perseguido Platón al detallar en su obra Timeo el hundimiento de la Atlántida con tanto detalle, sino el de dar testimonio de una realidad remota en el tiempo? En las Sagradas Escrituras se hace mención al diluvio universal, un acontecimiento que afectó al mundo entero. Los iranios hablan de Oannes, el héroe que salió de las aguas para traer la civilización al mundo. En la India, Noé se llama Vaisvasvata o Satyavata, el guía que salvó a los elegidos del diluvio y al que el señor Krishna protegió convertido en un pez sagrado. Las leyendas griegas dicen que Zeus, muy molesto con la humanidad, decide exterminarla con un gran diluvio. Prometeo se enteró y advirtió a su hijo Deucalión sobre esto. Le aconsejó que construyera un arca para él y su esposa Pirra. Los armenios se refieren al Noé bíblico con el nombre de Xisutros o Xisutres. Las leyendas peruanas afirman que cuando Chipchacum, indignado por la corrupción de los habitantes, desbordó los ríos y produjo un diluvio, los sobrevivientes invocaron a Bochica y éste apareció sobre un arco iris. Según la cosmogonía asirio-caldea, en la llamada Epopeya de Gilgamesh, se dice que los hombres se volvieron tan perversos que el Consejo de Dioses decide castigarlos con un gran diluvio. Solo hay un justo amado por el dios Ea. Se trata de Utnapishtim, rey de Babilonia, quien construye un arca y se encierra en ella con su familia, sus sirvientes y un rebaño de animales. Los aztecas llamaron Teocipactli o Tespi al Noé bíblico. El Popol Vuh, o Libro del Consejo, que es una crónica de los mayas quiché, dice: luego las aguas fueron agitadas por voluntad del corazón del cielo, huracán, y una gran inundación se abatió sobre las cabezas de estas criaturas. Quedaron sumergidas y desde el cielo cayó una sustancia espesa como resina. La faz de la tierra se oscureció y se desencadenó una lluvia torrencial que siguió cayendo día y noche. Se escuchó un gran ruido sobre sus cabezas, un estruendo como producido por el fuego. Luego se vio a hombres que corrían y se empujaban, desesperados. Querían trepar sobre sus casas y las casas caían a tierra dando tumbos. Trataban de subir a las grutas y las grutas se cerraban ante ellos. Agua y fuego contribuyeron a la ruina universal en la época del último gran cataclismo que precedió a la cuarta creación. Esta alegoría del diluvio universal
la recogen todos los pueblos de la antigüedad. No es casualidad que la figura siguiente sea la del dios Num, el que moldea a los hombres, quien lleva un arado, símbolo de la nueva cosecha de hombres que surgirán de la nueva raza. En términos estelares, el arado, llamado también el carro, es el nombre de un grupo de estrellas que pertenecen a la constelación de la Osa Mayor. Ahora bien, en el lado opuesto, situado entre Acuario, el dios del Nilo, y Piscis, señor de las aguas, vemos un círculo que marca el eclipse de sol que tuvo lugar el 7 de marzo del año 51 a.C., año en que murió Ptolomeo XII, un mal gobernante, y comenzó a reinar su hija, la famosa Cleopatra VII, de nombre Berenice, quien decidió autoproclamarse reencarnación de la diosa Hathor y atribuirse diversos poderes divinos, lo que supuso la oposición de la clase sacerdotal de Denderah. Este tipo de eclipse se produce por la ocultación de un astro por otro. En este caso, la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, lo que anuncia acontecimientos nefastos. Tomado desde el punto de vista del mensaje del planisferio, y para que el mundo no pereciera debido a la desaparición del astro rey, Nut, la diosa del cielo, retiene por la cola al babuino, que es la imagen de Tot, dios de la luna, para impedir que engulla permanentemente al sol. Para lograr un equilibrio, se representó también el eclipse de luna del 25 de septiembre del año 52 a.C. Un eclipse de luna se produce cuando, en una noche de luna llena, ésta entra en la sombra que produce la Tierra. Como solo podemos ver la luna cuando está iluminada por el sol, veremos que se oscurece gradualmente a medida que va entrando en la sombra. Se representa así a la luna en el momento de su máxima debilidad y con el ojo sagrado de Ra, a modo de personificación del triunfo eterno de las fuerzas solares frente a las lunares. Al lado de Alfa Draconis, el gran hipopótamo hembra que es la imagen de Isis, la Osa Mayor y la Osa Menor, se reconocen otras constelaciones como Cefeo y su estrella Alfirc, o la de Hércules. Desde Alfa Draconis dividieron el polo en 12 sectores principales de 30 grados cada uno, formando así los 36 decanos, una serie de estrellas muy brillantes por los que pasa el sistema solar en su viaje por la galaxia. Bordeando todo el círculo, un grupo de 36 figuras aluden a los 36 decanos ecuatoriales que regían 360 días y 5 días epagómenos, es decir, sin asistencia divina. También los mayas tenían un cómputo similar y llamaban Uayeb a los 5 días restantes. El círculo exterior muestra las 36 imágenes de los decanos, cada una con un intervalo de 10 días. Las diferentes imágenes que componen los decanos han sido representadas en su gran mayoría por el dios halcón Aurus, que era el sol que se eleva cada día al amanecer. Debajo del león está la imagen de Geb y delante de su rostro el signo de 2 estrellas llamadas hoy
Alfa y Beta Centauro. Las figuras del segundo decano muestran a Aurus y Osiris con un grupo de estrellas del sur. Luego viene un grupo de 4 figuras. Aurus, que aún no ha sido iluminado por Sotis. Isis, su madre, quien le instruye en los misterios. Nuevamente Aurus ceñido con la doble corona llamada Shemti, que une el Alto y el Bajo Egipto. Y finalmente, otra vez Aurus, quien lleva en su cabeza la doble corona y la piel de un león, mientras permanece bajo la influencia de la luz zodíaca, en forma de una vaca que navega en la barca de oro. El siguiente es Aurus, bajo la forma de un gavilán. El noveno es un halcón coronado sobre el símbolo de la estrella Canopus, o Canope, que es 13.300 veces más brillante que nuestro Sol, y la segunda después de Sirio. El 10º está representado por el dios Tot, que aparece sobre una piedra y en la forma sinuosa de una serpiente coronada y con cabeza de ibis. Se trata de un movimiento estelar en el que se refleja la posición de nuestro sistema solar, que está a la cola, representada por la serpiente, de la constelación de Orión, que es el personaje que aparece sobre la serpiente y que está en la actitud de movimiento. Él es Osiris, que lleva el bastón de los patriarcas y en su mano derecha el símbolo de su constelación, Orión, como punto de referencia para los oráculos matemáticos. Los decanos 11 y 12 están representados por 2 personajes del pueblo. La 13ª figura es la de un cerdo con cabeza gacha. El siguiente decano es personificado por una joven que, sentada sobre sus talones, representa un grupo de astros cerca de la constelación del Carnero. Se trata de un grupo de estrellas, de las cuales la más importante es Hamal, que está delante de su vientre y sobre su cabeza. La 15ª es la representación del Carnero, la constelación de Aries. El 16º grupo de estrellas está representado por 4 cabezas humanas con cuerpos de serpientes sobre un bloque cúbico. La 17ª figura representa a un lejano grupo de estrellas y muestra a un niño que nace de una flor de loto y se lleva un dedo a la boca en señal de silencio. Se trata de una variante de Aurus, el dios Harpócrates o Herú-Pa-Kered, que era también hijo de Osiris e Isis. Es el sol niño, prematuro y frágil de la mañana o sol de invierno. El siguiente personaje, 18º de la serie con cabeza de gavilán, lleva 3 signos a destacar: una cabeza de carnero, un corazón saliendo de una urna y la representación del cielo invertido. El conjunto indica una configuración astral en el momento en que el Sol entra en la constelación de Piscis, que está justo encima. La siguiente imagen muestra al dios Osiris sin rostro y sentado sobre una piedra cúbica. Aquí debe aún resucitar, es decir, aparecer una vez que el Sol entre en la constelación de Piscis. El 20º decano muestra 4 cabezas de carnero coronados con el globo solar dentro de un bloque de granito.
Por encima, 6 pájaros en 2 grupos de A3. Se trata de Num, a quien se representaba en esta forma para significar los 4 templos principales en los que se le rendía culto, siendo Philae y la isla de Elefantina los más notorios. Entre otros nombres, era llamado Señor de las Fuentes del Nilo y estaba asociado a las crecidas del gran río. La próxima imagen muestra a un sacerdote en la actitud de colocarse su pectoral sobre el que se posa un ave. El hecho de que sea un sacerdote indica que este grupo de estrellas influye sobre aspectos espirituales en la humanidad. Esa es también la razón del ave. La figura de Anubis, el señor de la balanza, es la representación del 22º grupo de estrellas. Le sigue la figura del carnero solar, que es el 23º grupo de estrellas. Seguidamente, hay una imagen de Geb, señor de la tierra, a quien se solía representar bajo la forma de una oca sagrada. Sobre su cabeza hay un grupo de 12 estrellas que se corresponden con la constelación del Aguador, y la principal de ellas es Folmaut, a 25 años luz, que era utilizada para hacer los cálculos estelares. El 25º grupo de estrellas está representado por un círculo que contiene 8 figuras humanas arrodilladas y con las manos atadas a la espalda. Estas reciben directamente las influencias de la constelación del Aguador. En el orden de las constelaciones, Acuario siempre se enfrenta al león de la ley divina, la humanidad terrenal, salida del pico de Geb y prisionera de sus errores, recibe las aguas del diluvio. El siguiente orden de estrellas está alegorizado por la figura del dios Tot, con cabeza de ibis, el creador de todas las artes y las ciencias, significando que todo el orden matemático que él preside es correcto. Bajo las patas delanteras del signo de la cabra, Capricornio, hay un grupo de 5 figuras. La primera es la de un sacerdote ataviado con una larga túnica. Le sigue en orden un personaje sin rostro. Luego otro con cabeza de gavilán que da la mano a un cuarto que va ceñido con la corona Emhet, que representa el triunfo sobre las tinieblas, por lo que se trata de una estrella luminosa. Delante de él, una figura con la imagen de un chacal, situado por necesidades de los cálculos al lado de los símbolos de las estrellas del sur, Alfa y Beta Centauro, y esta es la razón por la que se encuentran debajo de Sagitario, ya que este es el Centauro. La siguiente figura corresponde al 32º decano, muestra un cinocéfalo, representación de Tot sobre una manjit, la barca en la que todas las divinidades egipcias viajaban por el espacio y el submundo. La estrella de 6 puntas sobre su cabeza revela su conocimiento acerca de la bóveda celeste. Tot fue consagrado como patrono de los cálculos del tiempo. En la representación del siguiente decano, vemos nuevamente la figura del dios Num, con cabeza de cocodrilo, en un pedestal y coronado con el globo solar. Apoyado sobre el pedestal de Num está la imagen del dios Usir, u Osiris, a quien vemos con la corona Atef,
y cuyo simbolismo era la de ayudar a renacer al difunto. Y es por eso que vemos al dios Osiris envuelto aún en la piel del toro sagrado, que lo protegía antes de su resurrección. Las últimas dos figuras, una con la forma del halcón Aurus y la otra de un hombre coronado con el Shemti, la corona que marca el eje norte-sur, cierran el círculo de los decanos. Aún hoy, con todos nuestros adelantos tecnológicos, no seríamos capaces de entender la profundidad astronómica, filosófica, esotérica, moral y material que los antiguos egipcios, herederos directos del conocimiento atlante, poseyeron hace miles de años. Hasta hace pocos siglos, en Occidente se creía que la Tierra era plana y la astronomía, sorteando los devaneos de la Inquisición, debía aún esperar para comenzar su incipiente desarrollo. Entonces, ¿cómo entender que pueblos que no tuvieron los instrumentos como los que hoy disponemos hayan sido capaces de llegar a conclusiones astrofísicas tan avanzadas? Al igual que los mayas, babilonios y chinos, los sacerdotes egipcios trabajaron con los datos heredados desde hacía milenios por los atlantes. Sus conclusiones partían de observaciones matemáticas y astronómicas desarrolladas con y desde la conciencia. Solo así es posible explicar tal desarrollo, pues es sabido que las ciencias y las artes no florecen y se desarrollan ni espontáneamente ni con los siglos, porque se necesitan milenios de paciencia y observación para tallar una piedra como la del templo de Denderá con datos tan precisos. Los egipcios desarrollaron el poder de la mente interior y con los instrumentos que acoplaron en las terrazas del bello templo escrutaban la bóveda celeste, preveían acontecimientos futuros, anunciaban al pueblo la inminente crecida del Nilo, esperaban el solsticio de verano para establecer el comienzo del año nuevo y encendían los fuegos en la barca de oro de Hathor, para que ella recorriera el Nilo bendiciendo al pueblo con el amor de una gran madre, porque así está escrito en los muros del templo. Que se despierte en paz la maestra de Denderá, soberana de las mujeres. Que se despierte en paz tu cabeza de lapislázuli. Que se despierten en paz tus oídos que escuchan las súplicas. Que se despierte en paz tu garganta que da el soplo de vida. Que se despierten en paz tus senos rebosantes de leche. Que se despierten en paz tus dedos que tocan el cielo. Gloria a Hathor, la bella entre las bellas.